Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo acerca de los esfuerzos de flexión en vigas. Que se refiere a los esfuerzos normales ocasionados por, bueno, pues los momentos flexionantes que se están presentando en la viga. Y en este caso, el ejemplo 2, vamos a tener una sección compuesta. Aquí voy a tener, vamos a poner las instrucciones. Vamos a determinar el esfuerzo en las fibras extremas. ¿Por qué en las fibras extremas? Porque justamente ahí en las fibras extremas, la superior o la inferior de la viga, es donde se están presentando los mayores esfuerzos. Están el de compresión y el de tensión. Por eso nos piden en las fibras extremas. Cualquier otro esfuerzo que no sea en la fibra extrema, bueno, pues no va a ser el esfuerzo máximo ni de tensión ni de compresión. Pero igual nos podrían preguntar un punto en alguna altura de la viga que no sea el extremo. Sí, podríamos hacer eso. Ok, entonces la situación de la viga, aquí lo voy a dibujar. Es esta viga. Está simplemente apoyada. El apoyo A y el apoyo B. El apoyo A es una articulación, o bisagra, pasador. Y el apoyo B es un patín. Y aquí hay aplicada una fuerza uniformemente distribuida en toda la longitud de la viga de magnitud 2 kilolibras por pie. Ahí está. Y la longitud de esta viga es de 20 pies. Ahí está. Vamos a identificar los apoyos. Este va a ser el apoyo A, el izquierdo, y el apoyo B, el derecho. Es una viga simplemente apoyada por la combinación de apoyos que tiene. Y bueno, con carga uniformemente distribuida. Nos pide determinar las fibras extremas. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la flexión para calcular esfuerzos de flexión, o la fórmula de la escuadrilla, que dice que es mc sobre i. Donde m es el momento máximo, si queremos calcular el esfuerzo máximo. C va a ser la distancia medida desde el eje neutro hacia arriba o desde el eje neutro hacia abajo, para calcular tensión y compresión. Y I es el momento de inercia. Entonces aquí vamos a tener dos situaciones. Primero, voy a ubicar esto un poco más arriba. Primero, encontrar el momento máximo. Podríamos comenzar por el momento máximo y luego comenzar por el momento de inercia. ¿Por qué? Porque en este caso la sección transversal es esta, fíjense. Voy a dibujar acá así magnificándola. Es una viga I. Entonces esta viga I tiene esta sección transversal de esta manera. Así. Puede ser pues de cualquier material. Puede ser de concreto, de madera. Para las vigas I de acero, pues ya vienen preestablecidas o estandarizadas sus dimensiones. Entonces en este caso, el peralte del patín, estos que están horizontales se llaman patines. Este es un patín, este es otro patín. Patín superior, patín inferior. El eje con respecto al cual va a estar trabajando, el eje de flexión va a ser el XX, justamente se va a localizar en el centroide. Como es simétrica, pues aquí no tenemos ningún detalle con la ubicación del centroide, de los ejes centroidales. Entonces el peralte del patín superior es de 2 pulgadas, el del patín inferior también. Peralte es la altura. Las bases, ¿cuánto miden de ancho cada una de estas bases? Mide 6 pulgadas. Entonces aquí hay 6 pulgadas. Y el ancho del alma, este elemento vertical del patín se llama alma. Tiene 2 pulgadas. Ahí está.
Entonces esa es nuestra sección transversal de la viga. Si nosotros cortamos la viga vamos a ver esta figura. Aquí no la vemos porque está de perfil. Ajá. Pero ahí está. Entonces podemos tener dos cosas, les digo. Como la fórmula de la flexión nos pide el momento máximo flexionante y el momento de inercia que obedece a la geometría de la sección, pues podemos comenzar por cualquiera de las dos partes. Yo voy a comenzar por el momento de flexión, el momento máximo, que es lo que venimos trabajando y ya es relativamente sencillo para esta viga que solo tiene un tipo de carga y ese tipo de carga se mantiene en toda la longitud de la misma viga. Entonces yo voy a comenzar por hacer el diagrama de cuerpo libre. Y en el diagrama de cuerpo libre que vamos a tener, pues vamos a tener la reacción en A. Como es una articulación o bisagra, se puede desarrollar una reacción vertical y una reacción horizontal. Vamos a tener la reacción en el patín, que es una reacción vertical, RBY, ahí está. Y tenemos, bueno, pues la carga que está aplicada, que es una carga uniformemente distribuida en toda la longitud de la viga. Ahí está. Con una magnitud de 2 kilolibras por cada pie de longitud. Ya tenemos ahí nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que me faltaría es concentrar, para fines de reacciones hay que concentrar la carga uniformemente distribuida, la concentramos en una carga precisamente concentrada equivalente y la vamos a colocar en el centro de la viga. Y esta magnitud es equivalente a la uniformemente distribuida, para eso hay que multiplicar 2 kilolibras por pie por los pies en los cuales está distribuida, entonces va a ser de 40 kilolibras. ¿Y en dónde va a estar ubicada? Pues justamente a la mitad del claro. A 10 pies con respecto al apoyo derecho y a 10 pies con respecto al apoyo izquierdo. Justamente a la mitad. Ahí está. Bien, ahora voy a calcular las reacciones, que es muy sencillo. Bueno, la sumatoria de fuerzas en X ya sabemos que nos va a dar 0. R a X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carga externa horizontal que la haga desarrollarse. Sumatoria de fuerzas en Y, fuerzas verticales. Vamos a tener la R a Y y la RBY. Aquí algo que es evidente es que nuevamente hay que observar cuál es la situación de nuestra viga. Es una viga simétrica en cargas y simétrica en geometría, entonces se espera que las reacciones sean de la misma magnitud y cada una tome la mitad de la carga aplicada. Y tenemos que llegar a eso a través de nuestras ecuaciones, ¿sí? Ok, entonces de aquí no puedo despejar nada. Voy a plantear mi tercera ecuación posible de la estática, que es la sumatoria de momentos, y los momentos los voy a hacer con respecto al apoyo A. Y ahí voy a tener entonces menos 40 por 10 pies. Y más RBY por 20 pies. Eso es igual a 0, de tal forma que RBY va a ser igual a 40 por 10 entre 20. RBY es igual a ¿cuánto? 40 entre 20 me da 2, por 10 me da 20. 20 kilolibras. Ahí está. Y de la ecuación 2 voy a conocer RAY. De aquí. Me va a quedar RAY, va a ser igual a 40 menos RBY, me queda 20 kilolibras. Listo, ya tengo calculadas mis reacciones, que es lo que justamente esperábamos desde un inicio. Y ahora con estas reacciones yo ya puedo trazar mis diagramas de fuerza cortante y mis diagramas de momento flexionante. Ya conozco las magnitudes. Entonces es lo que voy a hacer aquí abajo.
justamente debajo del diagrama de cuerpo libre voy a dibujar mi diagrama de fuerzas cortantes. ¿Cómo me va a quedar mi diagrama de fuerzas cortantes? Inicialmente va a subir el valor de la reacción RAY, o sea, va a subir 20 kilolibras y luego va a ir bajando de manera lineal, o sea, con una recta con pendiente negativa de 2 kilolibras por cada pie. La pendiente de esa recta es la magnitud de la carga uniformemente distribuida. Entonces sube, baja a razón de 2 kilolibras por cada pie hasta que llega en el extremo B a pues menos 20, y esos 20 los va a subir por la acción de la reacción en B. Entonces, bueno, pues vamos a trazarlo. Lo voy a trazar con el naranja. Entonces aquí voy a subir hasta 20. ¿Cuáles son las unidades? Pues van a ser kilolibras. Luego justamente acá la mitad de claro va a pasar por el 0. Va a pasar por el 0 y luego va a bajar hasta por aquí aproximadamente. Entonces vamos a hacerlo aquí y así. Bueno, aquí imaginen que pasen por el 0, que sí pasó por el 0. Ahí. Entonces llega hasta el menos 20 y ya cierra mi diagrama por la acción de esta fuerza de la reacción en B, que es de 20 kilolibras positiva. Mi diagrama entonces me queda así: positivo este tramo, negativo este otro tramo. Ok, ¿sí? Ahora el diagrama de momentos flexionantes, ¿qué forma va a tener? Va a tener una forma de parábola. ¿Cómo sé eso? Pues porque el diagrama de cortantes fue lineal. Si yo le subo 1 grado por la integración, me va a quedar el polinomio 1 grado mayor, entonces va a quedar cuadrático, y eso representa una parábola. Va a abrir hacia abajo, va a abrir hacia arriba. Va a abrir hacia abajo, ¿por qué? Porque la recta esta tiene pendiente negativa, o sea, está acompañada de un menos. Y también al integrarla, el menos va a persistir, va a seguir como negativo, ¿sí? Entonces me va a aparecer un menos y el término cuadrático. Cuando el término cuadrático está acompañado por un menos, la parábola abre hacia abajo. Ok, ¿dónde se espera que sea el máximo? Pues justamente donde la cortante atraviesa al eje o pasa por el 0, atraviesa el eje de la viga. Entonces aquí en el centro, donde la cortante es 0 o pasa por el eje de la viga, ahí se espera el momento máximo. ¿Qué valor va a tener máximo? Pues ahorita lo vamos a investigar, fíjense. Lo voy a hacer con el verde. Bueno, sí. Entonces aquí a qué valor va a llegar. Va a partir del 0, va a llegar al máximo, luego va a llegar al 0 otra vez, va a cerrar. Ese valor máximo lo podemos calcular fácilmente con el área bajo la curva. Finalmente la integral es eso, es el área bajo la curva. ¿Qué área tenemos bajo esta curva? ¿O qué área tiene este triángulo? Pues va a ser 20 por 10 y entre 2. 100. Va a llegar aquí a 100 kilolibras por pie. Y luego esto va a ser positivo porque esta área es positiva. Luego va a bajar esa misma área. Si se fijan, miden lo mismo. Entonces va a bajar 100, va a llegar al 0. Entonces aquí va a ser esto. Y luego va a bajar así. Es una parábola. Ahí está, positivo. Todo quedó por arriba del eje de la viga. Listo. Yo ya tengo aquí mi momento máximo. Que es 100 kilolibras por pie. Para eso quiero mis diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante. O sea, ya conozco este término, el M. Me falta calcular el C y el I. Y esos, bueno, son de la geometría. Son los de la geometría de la sección transversal. Y es lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, primero voy a hacer el de la sección transversal. La voy a dibujar acá así en grande para que la vean. Fíjense, en grande. No es que esté tan grande, a lo mejor no es proporcional, pero bueno, la idea es que se entienda. Ahí está.
Evidentemente no está separada. Es una pieza. Ahí está. Ajá. Esa es la sección transversal de la viga. Yo voy a calcular primero, bueno, pues el centroide es fácil. El centroide es fácil de ubicar. ¿Sí? ¿En dónde va a estar ubicado el centroide? Fíjense. Pues justamente en donde se cruzan los ejes centroidales. Aquí le voy a poner dimensiones porque no le he puesto. Entonces aquí es 2 pulgadas. 2 pulgadas. El peralte de los patines. El peralte del alma es 8 pulgadas. El ancho del alma es 2 pulgadas. Y el ancho de los patines es de 6 pulgadas. ¿Sí? Aquí están. Esta es la geometría. El centroide, primero, ¿en dónde se ubica? Pues muy fácil, como es simétrica, va a estar a la mitad de la altura y a la mitad del ancho. Aquí va a estar mi centroide. Por aquí pasa mi eje XX y mi eje Y. ¿Sí? Ese es el centroide, el punto rojo ahí en el centro. Ok. Y ahora, una vez que tenemos localizado el centroide, primero es localizar el centroide de la figura. Ya lo tenemos, ahí está. ¿A qué altura está el centroide? Pues va a estar a una altura con respecto a la base de 6 pulgadas. Fíjense, de la base hacia arriba 6, son estos dos y la mitad del alma 4. Y con respecto a el punto o al extremo izquierdo de la figura va a estar ubicada justamente a 3 pulgadas aquí. Ahí está ubicado el centroide. Ok, entonces ya que tenemos el centroide, vamos a calcular el momento de inercia. 2, cálculo de I, momento de inercia, IX. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo del momento de inercia? Pues con una tablita. Esa tablita la voy a poner acá. Entonces, la primera columna de mi tabla va a ser figura. El momento de inercia de esta figura es una figura compuesta, no es una figura simple. Las figuras simples son el rectángulo, el círculo, el triángulo. ¿Sí? Esta es una figura compuesta que la podemos descomponer en 3 figuras simples, en 3 rectángulos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, aquí voy a cerrar imaginariamente y otro patín. Y va a ser mi figura 1, mi figura 2 y mi figura 3. La descompuse en 3 figuras simples, en 3 rectángulos. Entonces, figura 1, figura 2 y figura 3. Y luego vamos a tener el área de cada figura y va a estar en pulgadas al cuadrado. ¿Cuál es el área de la figura 1? La figura 1 es este patín de arriba. Este patín de arriba es mi figura 1. ¿Cuál es el área? Pues va a ser base por altura. Su base va a ser 6 por 2. Entonces 6 por 2. Así la voy a dejar. Base por altura. Luego, figura 2 es el alma. ¿Cuál es el área de la figura 2? ¿Cuál es su base y cuál es su altura? Su base va a ser con respecto al eje X, siempre. Entonces va a ser base es 2 por 8. Mide 8 de altura. Luego, figura 3. La figura 3 va a ser el patín inferior. ¿Cuál es su área? Su base va a ser con respecto al eje X, va a ser 6 por 2 la altura. Bien. Ya que tengo el área, voy a hacer el D. D va a ser en pulgadas, es una distancia. La D es una distancia, ojo aquí, que se mide del centroide de la figura completa, o sea, para eso ubicamos este eje X centroidal de la figura completa, al centroide de la figura 1, al centroide de la figura 2 y al centroide de la figura 3, ¿sí? Entonces de aquí me voy a ir, fíjense,
voy a tomar el morado. Para calcular el D, la distancia del centroide de la figura 1, entonces primero tengo que ubicar el centroide de la figura 1. ¿En dónde va a estar? Pues a 1 pulgada de su base, ahí. ¿Qué distancia hay desde este eje hasta el eje centroidal? Ese va a ser mi D1. ¿Qué distancia hay? Pues va a haber la mitad del alto del alma, que es 4 más 1, va a ser 5 pulgadas. Y esas 5 pulgadas las pongo acá. Lo mismo para la figura 2. La figura 2, su eje centroidal, aquí está, coincide con el eje centroidal de la figura completa. Entonces no se desfasa ni para arriba ni para abajo, por lo que la D es 0. Están coincidiendo los centroides. Y ahora para la figura 3, que es el patín inferior, lo mismo. Voy a localizar su centroide, que es este. Aquí mide 1 pulgada. Y voy a medir esta distancia. ¿Qué distancia hay desde el centroide de la figura 1, que se ubica acá, al centroide de la figura completa? Pues va a haber 4 y 1, va a haber 5 pulgadas. Entonces acá ya en mi tablita pues le pongo 5 pulgadas. ¿Sí? Y ahí está. Ok, aquí si quieren le pueden poner menos 5. Realmente no nos afecta porque ahorita vamos a hacer A por D al cuadrado. Y pues la D siempre está al cuadrado. Entonces si es menos 5 o 5 siempre te va a devolver el positivo. Entonces aquí va a estar en pulgadas cúbicas. ¿Sí? Esa cuarta columna va a ser el producto del área por la distancia al cuadrado. Luego, la otra columna, ya casi terminamos esta tablita, va a corresponder al IX'. El IX', el momento de inercia prima de cada figura con respecto a su propio eje centroidal. El eje centroidal de esa figura ya dijimos que es esta, entonces va a ser base, que es 6 por altura al cubo entre 12. Entonces va a ser 6 por 2 al cubo y todo eso entre 12. Todo esto entre 12. Para el alma también es un rectángulo, pero ¿cuál es su base? Pues la que está paralela al eje X. Su base es 2. Entonces vamos a hacer aquí 2 por 8 al cubo y todo eso entre 12. Y pues el patín inferior, su base es 6 por 2 al cubo y entre 12. Ahí está. Para los rectángulos la forma es esa. Base por altura al cubo entre 12. Así se calcula el momento de inercia para un rectángulo. Y finalmente vamos a calcular el momento de inercia de toda la figura, que va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria, aquí le voy a poner sumatoria de los momentos de inercia de cada figura más la sumatoria del área por la distancia al cuadrado. O sea, de esta columna calculamos la sumatoria y de esta otra también calculamos la sumatoria y la sumamos, ¿sí? Esto que está aquí se llama el teorema de los ejes paralelos. Y nos sirve para calcular precisamente momentos de inercia de una figura con respecto a un eje que no es el eje centroidal de esa figura. Y esto siempre lo vamos a hacer mientras tengamos figuras compuestas. Les digo, las figuras simples son los rectángulos, los círculos, triángulos. Pero cuando ya la figura se tiene que descomponer en figuras simples, ahí es una figura compuesta. Y vamos a usar el teorema de los ejes paralelos siempre para figuras compuestas para calcular el momento de inercia, ¿sí? El teorema de los ejes paralelos no cambia, es el mismo, es la sumatoria de los momentos de inercia de cada una de las figuras más la sumatoria del producto de las áreas por las distancias al cuadrado de cada figura. Entonces aquí voy a calcular esta cuarta columna, que va a ser 6 por 2 por 25
va a ser 300. Aquí me queda 300. Esta va a ser, pues va a ser 0 porque la D es 0. Aquí va a ser lo mismo, va a ser 300. Entonces la sumatoria me da 600. ¿Qué unidades? Pues pulgadas cúbicas. Cuartas, perdón. Cuartas porque el área está al cuadrado y luego se multiplica por una distancia al cuadrado, me devuelve pulgadas cuartas. Ahí está. Y el momento de inercia de cada figura, la figura 1 va a ser 6 por 2. El 2 está al cubo, o sea, 6 por 2 al cubo me da 48 y entre 12 pues me da 4. Ahí la vamos sumando, 4. Este me va a dar lo mismo, me va a dar 4, el de la figura 3 porque son iguales. Y el del alma, el momento de inercia del alma me va a dar 2 por 8 al cubo y entre 12, 85.33 y luego más 8, 93.33 pulgadas cuartas. Ya es la sumatoria de los 3 momentos de inercia. Ahora ya podemos calcular el momento de inercia. Y aquí en realidad no debí poner esta columna porque el momento de inercia nada más es 1. Entonces esta columna la borraremos. Ignórenla. La ecuación sí déjenla. El teorema de los ejes paralelos, que es sumatoria de los momentos de inercia de cada figura más la sumatoria por al cuadrado. Y aquí voy a poner IX, que ya sabemos qué es esta ecuación. Y los voy a sumar. Me va a dar entonces 693.33. Ese es mi momento de inercia y ese es el que voy a colocar o el que voy a usar en esta ecuación de la flexión. Este es el momento de inercia, ¿sí? Bien, ahora voy a ubicar la C, las distancias desde el centroide hacia la parte superior y hacia la parte inferior de la viga. Aquí mismo en este diagrama. ¿Cómo me quedaría mi C? La C de... Primero hay que ubicar cuál es tensión y cuál es compresión. La viga se está deformando así. Hacia abajo se está curvando por la acción de las cargas aplicadas. Entonces, en la parte superior del eje neutro de la viga que está coincidiendo con el centroide va a haber compresión, se acortan las fibras y del eje hacia abajo va a haber tensión. Se alargan las fibras para tratar de tomar esta curvatura. Y aquí lo podemos dibujar, miren, está así. Este es nuestro diagrama simple. Como las cargas, bueno, la carga aplicada es esta, la uniformemente distribuida y está aplicada hacia abajo. El eje de la viga se va a flexionar de esta manera. O sea, inicialmente el eje es recto, pero cuando ya le aplicas las cargas va a ser esto. Ese va a ser el eje de la viga. Entonces, hagan de cuenta que aquí está la I. Ahí está la I. Así está, y está pasando el eje por ahí. Entonces la parte superior de las fibras del centroide, este es el eje centroidal X, están en compresión menos, y la parte superior, la parte inferior están en tensión. Las fibras de la parte superior se acortan y las de la parte inferior se alargan para tomar esta curvatura. Entonces la C de compresión y la C de tensión, ¿cuál es? La C de compresión la voy a calcular del centroide, que es este, hacia arriba. Esa va a ser mi C de compresión. Y la C de tensión pues va a ser del centroide hacia abajo. En este caso, CC, la C de compresión y la C de tensión, las distancias son iguales y son igual a 6 pulgadas, ¿sí? Son la mitad del alma más los 2 del peralte del patín. Son iguales. Y ya los puedo sustituir en mi fórmula de el de la flexión. Aquí no le puse, pero este es el cálculo
del momento de inercia. Ajá, momento de inercia. Ok, aquí está, localizar el centroide, cálculo del IX, ya lo tenemos, perfecto. Y aquí va a ser el cálculo de sigma, del esfuerzo, ahora sí, lo que nos piden en las fibras extremas. Entonces el esfuerzo de compresión máximo va a ser el momento máximo multiplicado por la distancia de compresión la más alejada del eje centroidal o del eje neutro. En este caso coinciden, eje centroidal y eje neutro en este caso coinciden. Entre todo eso el momento de inercia. Aquí ya sabemos que es con respecto al eje X, que es el eje que se está flexionando. Y lo mismo para el esfuerzo de tensión. Va a ser el momento máximo que se está presentando en la viga por la acción de las cargas multiplicado por la distancia a la que se encuentra la fibra más alejada en tensión, que es hacia abajo, y entre el momento de inercia. Van a ser iguales. Entonces voy a sustituir para alguno de ellos. ¿Por qué van a ser iguales? Porque el momento máximo no está cambiando. Porque no están cambiando las cargas aplicadas. Tampoco está cambiando el momento de inercia, porque el momento de inercia está en función de la geometría de la sección transversal. Mientras no cambie la sección transversal de forma o de dimensiones, va a seguir siendo el mismo momento de inercia. Y tampoco las C están cambiando, la distancia a la que se encuentra la fibra más alejada en compresión y en tensión. ¿Por qué no están cambiando? Son iguales porque la sección transversal es simétrica. Entonces aquí voy a sustituir el momento máximo, recordemos, lo obtuvimos de acá, de nuestro diagrama de momentos flexionantes. Y es igual a 100 kilolibras por pie. Ojo ahí. Como son 100 kilolibras por pie y yo la C y el momento de inercia la voy a manejar en pulgadas, entonces voy a multiplicar esos 100 kilolibras por pie, los voy a multiplicar por 12 para convertirlos en kilolibras por pulgada, ¿sí? ¿Por qué por 12? Porque en un pie hay 12 pulgadas. Entonces 100 por 12 para ponerlo en pulgadas. Y luego lo voy a multiplicar por la C, que va a ser 6 pulgadas. Aquí está, 6 pulgadas. Y luego todo eso lo voy a dividir entre el momento de inercia, que me quedó de 693.33 pulgadas cuartas. De tal forma que el esfuerzo de compresión máximo es de 100 por 12 por 6 y entre 693.33 de 10.4 kilolibra por pulgada cuadrada. De 10.4 kilolibras por pulgada cuadrada, y el esfuerzo de tensión pues es el mismo. Ya expusimos las razones. ¿Sí? Y eso es lo que nos pide en este caso. Ahí está nuestra respuesta. Aquí está una de las partes del proceso. Aquí está otra. Y listo. Pues ya. Hasta aquí el cálculo de este segundo ejemplo que involucró una sección compuesta en la viga.